Buenos días a todos. Mi nombre es María Camila Arango Granados. Soy emergencióloga de la Fundación Valle del Lili y hoy quiero dedicarle unos minutos a exponerles los conceptos que considero más importantes sobre la reanimación cardiopulmonar, sobre esa ciencia detrás de las manos con las que intervenimos a un paciente en parada cardíaca. Vamos a recordar brevemente el último algoritmo de reanimación que propone la Asociación Americana del Corazón y resaltar cuáles son las principales actualizaciones para el año 2020. Después, hacer un recorrido sobre el fundamento de las recomendaciones principales, mencionar las estrategias en desarrollo y recorrer un poco la información disponible sobre los métodos de pronóstico neurológico en quienes logran el retorno a la circulación espontánea. Entonces, empecemos por recordar qué nos dice el algoritmo de reanimación que por tantos años hemos estudiado. En primer lugar, una vez reconocida la ausencia de pulso central, cuya presencia debe buscarse por no menos de 5 y no más de 10 segundos, la primera intervención es iniciar las compresiones torácicas, suministrar oxígeno y encender el monitor y desfibrilador. Inmediatamente después procedemos con la identificación del ritmo, lo que nos va a dividir el algoritmo en dos. En el primer escenario de los ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, la acción subsiguiente es administrar una descarga eléctrica para posteriormente retomar las compresiones torácicas por 2 minutos mientras se procura establecer un acceso venoso. Luego seguimos con una nueva verificación del ritmo y en caso de que persista un trazado desfibrilable, administramos una segunda descarga. Continuamos con las compresiones torácicas. En ese momento administramos adrenalina endovenosa cada 3 a 5 minutos y consideramos el manejo avanzado de la vía aérea. Continuamos con ciclos de compresiones torácicas de 2 minutos con posterior análisis del ritmo y comprobación del pulso. Administramos una descarga en caso de ser necesario y continuamos con esta secuencia hasta obtener la circulación espontánea o detener las maniobras de reanimación. Este algoritmo nos propone adicionalmente que en caso de ritmos desfibrilables refractarios a la terapia eléctrica, es decir, aquellos que persistan después de 3 descargas, podremos considerar antiarrítmicos como amiodarona o lidocaína endovenosa. En caso de obtener un ritmo no desfibrilable, es decir, actividad eléctrica sin pulso o asistolia, prescindiremos de la terapia eléctrica e iniciaremos de entrada adrenalina endovenosa. En este escenario no hay fundamento para considerar antiarrítmicos. Continuamos con ciclos de compresiones torácicas de 2 minutos con posterior análisis del ritmo y comprobación del pulso. En caso de persistir un trazado no desfibrilable, seguimos con compresiones torácicas y adrenalina y continuamos con esta secuencia hasta obtener la circulación espontánea o detener las maniobras de reanimación. Es en este apartado del algoritmo, el de los ritmos no desfibrilables, en el que nos proponen tratar de identificar las causas detrás del colapso, las 5 H's y 5 T's, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones o acidosis, hipo o hipercalemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. ¿Qué cambió en el 2020? Para el paro respiratorio, ahora nos proponen una respiración cada 6 segundos en lugar de una cada 5 a 6 segundos para hacer más fácil su recordación. Se incluye la preocupación sobre los perjuicios de la hiperoxia en el posparo y recomiendan titular la saturación para que no exceda el 98%. Por otro lado, tanto en paro intra como extrahospitalario se incluye un sexto eslabón sobre la importancia de acompañar al paciente y su familia en el proceso de recuperación. Se prefiere ahora el acceso intravenoso sobre el intraóseo, dejando el intraóseo para los casos en los que no es posible obtener un acceso intravenoso. Y finalmente se incluye la recomendación sobre el uso de capnografía no invasiva en pacientes no intubados. Las nuevas guías 2020 también nos entregan un resumen de la información disponible sobre los métodos de pronóstico neurológico en quienes logran el retorno a la circulación espontánea. Pero en este mar de recomendaciones no debemos olvidar lo fundamental, pues hasta ahora ha sido y creo seguirá siendo la prioridad 1 para el paciente, comprimir y desfibrilar. Fíjense cómo las reservas de ATP en un corazón que inicialmente estaba en ritmo sinusal y posteriormente entra en fibrilación ventricular van agotándose conforme pasan los minutos sin intervenciones encaminadas a restaurar el flujo y el ritmo.
Esto se traduce en una menor amplitud de la onda de fibrilación ventricular, probablemente secundario al agotamiento de los recursos energéticos del corazón a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, fíjense lo que sucedió en este modelo porcino de fibrilación ventricular, en el que en lugar de dejar avanzar 10 minutos de fibrilación ventricular, se dieron 3 minutos de compresiones torácicas para después monitorizar la onda de FB tras un periodo sin compresiones. A los 10 minutos, la amplitud de onda de los animales que habían recibido compresiones al inicio fue más robusta en comparación con los que no. Esto nos sugiere que las compresiones son el eje que va a suplir al corazón con la reserva energética que indiscutiblemente ha de agotarse. Pero entonces, ¿debo comprimirlos a todos durante un tiempo corto antes de desfibrilar o debo desfibrilar de entrada si tengo la oportunidad? Algunos ensayos clínicos nos sugieren que no hay real diferencia entre un análisis muy temprano del ritmo a uno que se realice a los 3 minutos de compresión, en términos de sobrevida al alta hospitalaria con buen desenlace neurológico. Es decir, ya sabemos que con un corazón en paro tenemos dos prioridades: restablecer su reserva de ATP mediante las compresiones y restaurar el ritmo mediante la desfibrilación. Es razonable pensar que un periodo corto de compresiones mientras se enciende y conecta el desfibrilador sea una buena estrategia para tal fin, y no pareciera haber diferencia si ese periodo es de 30, 60 o 180 segundos. También es razonable pensar que si un paciente tiene parches de desfibrilación adheridos y presenciamos el inicio de la fibrilación ventricular, desfibrilemos de inmediato. Lo que hay que hacer es comprimir y desfibrilar y hacerlo pronto. Ahora, ¿por qué recurrimos a una estrategia de descarga única en la que la reanimación cardiopulmonar se reanuda inmediatamente después de la primera descarga, en lugar de después de descargas acumuladas en serie? Esto se basa en una serie de consideraciones. Esas incluyen la alta tasa de éxito de la primera descarga con desfibriladores bifásicos, el menor éxito de la segunda y tercera descarga en serie cuando la primera descarga ha fallado, y la interrupción prolongada de la RCP necesaria para administrar varias descargas en serie. Pero no solo se trata de comprimir, sino de comprimir bien. Sabemos que es durante la fase de compresión en donde proveemos perfusión sistémica, pues es donde hay un mayor gradiente entre las presiones intratorácicas y las presiones en las venas extratorácicas. La profundidad correcta para un adulto oscila alrededor de los 5 centímetros. Pero es durante la descompresión en donde logramos la perfusión miocárdica, tal como sucede en la fisiología de la circulación espontánea, en la que la mejor presión de perfusión coronaria se logra en la diástole. Esta presión se ha logrado cuantificar a expensas de medir la presión intraaórtica y restarle a este valor la presión en la aurícula derecha. Es comprensible que la menor presión en la aurícula derecha, que permitiría un buen gradiente de presiones para favorecer la perfusión coronaria, deba estar en la fase de descompresión. Es decir, es en esta fase en la que esa diferencia entre presión intraaórtica y presión intracavitaria es más grande y por lo tanto en la que más logramos perfundir el corazón para restablecer las reservas de ATP. En congruencia con esto, algunas descripciones de la fisiología intraparo nos sugieren que puede que sea más probable lograr el retorno a la circulación espontánea si mantenemos una mayor presión de perfusión coronaria, y ese número pareciera oscilar alrededor de los 20 a 25 milímetros de mercurio. Ahora bien, parece que la descompresión no solo favorece la presión de perfusión coronaria. Este es un modelo de parada cardíaca en el que dieron RCP con dispositivos de compresión mecánica y compararon las presiones de perfusión con fracciones de descompresión del 100% y del 75%. En este caso, cuantificaron las presiones intraaórticas e intracraneanas y se observó que cuando la descompresión es del 100%, hay mayor presión de perfusión cerebral comparado con una descompresión incompleta. La fisiología nos deja clara la importancia entonces no solo de la buena compresión, sino de la descompresión. ¿Qué tan rápido comprimir? Un modelo ajustado por sexo, edad, paro presenciado, reanimador en la escena y ubicación a la hora del colapso muestra una tendencia a una mayor sobrevida cuando las compresiones ocurren con una frecuencia entre 100 y 120 por minuto.
Las observaciones sobre la calidad de la reanimación nos sugieren que por debajo de 100 compresiones por minuto no alcanzamos a generar un gasto cardíaco suficiente para mantener las células con vida y por encima de 120 compresiones por minuto sacrificamos profundidad y descompresión. Compresión más profunda, compresión más rápida. Compresión más lenta. Entonces, se trata de comprimir bien, pero también evitar las interrupciones. Hay un concepto que se conoce como fracción de compresiones torácicas y habla de qué porcentaje de la reanimación se dedicó a comprimir. Es decir, si una reanimación, por ejemplo, duró 40 minutos, la fracción de compresiones torácicas hace referencia al porcentaje de esos 40 minutos que se dedicaron a las compresiones. Se ha observado que entre más largas sean las pausas, es decir, entre menor sea la fracción de compresión, menor es la sobrevida. Parece por lo pronto que una fracción de compresiones torácicas aceptable es superior al 60% e ideal superior al 80%, y esto es solo posible si se disminuyen en la medida de lo posible las interrupciones. Ahora, ¿tenemos estrategias para monitorizar la calidad de nuestra reanimación? Este fue un estudio de cohortes prospectivo de más de 700 pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria que tuvieron monitoría continua de presión de dióxido de carbono al final de la aspiración. Aquellos que lograron el retorno a la circulación espontánea tenían también valores más altos de CO2. No podemos dejar de reconocer que estos pacientes también tenían ritmos desfibrilables, habían tenido un paro presenciado y reanimador en el lugar del colapso en mayor proporción que quienes no retornaron a la circulación espontánea. Pareciera que el valor que mejor valor predictivo negativo tiene para predecir el retorno a la circulación espontánea oscila alrededor de los 10 milímetros de mercurio, particularmente cuando se sostiene por más de 10 minutos. Adicionalmente, un estudio de casos y controles de más de 100 pacientes describió el comportamiento del CO2 al final de la aspiración y encontró que el aumento abrupto en estos valores parece coincidir con el momento del retorno a la circulación espontánea. Pero monitorizar la calidad de la reanimación impacta en los desenlaces. A la fecha contamos con este estudio observacional analítico que a través de un análisis de propensión sugiere que quienes retornan a la circulación espontánea tienen mayor probabilidad de haber sido usuarios de estas estrategias, sin lograr describir diferencias en la sobrevida al alta hospitalaria o la sobrevida con buen desenlace neurológico. ¿Qué estrategias están en desarrollo? Una de ellas es la desfibrilación secuencial doble, que consiste en la administración sucesiva de 2 descargas separadas por milisegundos con ubicaciones diferentes de los parches, bajo la creencia de que la primera descarga reduce el umbral de desfibrilación, que luego aumenta el éxito de la segunda descarga en los miocitos fibrilantes restantes. Existe evidencia limitada sobre esta estrategia. Algunos reportes de caso han mostrado buenos resultados, sin embargo están sujetos al sesgo de publicación y no son suficientes para respaldar su eficacia.
Algunos estudios observacionales no demostraron diferencias en desenlaces relevantes en comparación con la desfibrilación estándar. Estos estudios también deben interpretarse con cautela porque en ellos el uso de la desfibrilación secuencial doble no estaba protocolizado y a menudo se utilizaba al final de la reanimación después de que la reanimación estándar no tuviera éxito. Estos reportes tampoco distinguen entre la FB verdaderamente refractaria a las descargas y la fibrilación ventricular que se repite durante el periodo de RCP después de que ya ha habido una descarga exitosa, y este último es realmente el escenario clínico más común. En el 2020 se publicó un ensayo clínico controlado piloto multicéntrico aleatorizado de 3 brazos que comparó la desfibrilación estándar versus la desfibrilación secuencial doble y la desfibrilación con cambios de vector. Se incluyeron únicamente pacientes verdaderamente refractarios a la terapia eléctrica, es decir, aquellos en FB persistente después de 3 ciclos y sus respectivas descargas. En este caso, los parches para el segundo desfibrilador fueron puestos en posición anteroposterior. En principio, este estudio piloto nos muestra que estas estrategias alternativas de desfibrilación son factibles, pues se consiguió el objetivo en más del 80% de los casos sin preocupaciones mayores sobre la seguridad. Finalmente, el estudio sugiere que las estrategias alternas de desfibrilación podrían ser más exitosas para terminar la FB y para lograr el retorno a la circulación espontánea. Este es, en definitiva, un buen sustento para llevar a cabo un ensayo clínico controlado con un tamaño de muestra adecuado y desenlaces clínicamente relevantes. Quedan sin respuesta una serie de preguntas sobre la desfibrilación secuencial doble, incluida la sincronización entre descargas, la colocación de los parches, la técnica y la posibilidad de hacer daño con un aumento en la cantidad de energía. ¿Qué hay hasta ahora sobre RCP mecánica? A la fecha hay 4 ensayos clínicos controlados: Aspire, CIRC, Paramedic y LINC, que han intentado responder la pregunta sobre su utilidad. Hasta el momento no se ha logrado describir una diferencia en la supervivencia a la alta hospitalaria y hay controversia sobre su papel en la supervivencia con buen desenlace neurológico. Con la información que tenemos hasta ahora, el uso de dispositivos de RCP mecánicos por parte de personal capacitado podría tener un beneficio en entornos donde las compresiones manuales confiables y de alta calidad no son posibles o pueden causar riesgo al personal. En cuanto al manejo farmacológico, hay un ensayo clínico controlado en Grecia que investigó el papel de la terapia combinada con adrenalina, vasopresina y metilprednisolona y encontró una mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea, mayor a 20 minutos y sobrevida al alta con buen desenlace neurológico. Es una estrategia llamativa, sin embargo, por el momento es un reporte con pocos pacientes y en un único centro. En septiembre del 2021 se publicó el ensayo clínico controlado multicéntrico que evaluó el potencial beneficio de esta intervención. Incluyó 501 pacientes con parada cardíaca intrahospitalaria. Encontró que hubo una mayor proporción de pacientes con retorno a la circulación espontánea sostenido por al menos 20 minutos en el grupo intervención, sin diferencia en la sobrevida a 30 días o desenlace neurológico favorable. Estos 2 últimos fueron desenlaces secundarios para los que el estudio definitivamente carece de poder. Adicionalmente, hubo una proporción importante de pacientes no incluidos que limita la generalización de los resultados. Por esta razón, no es posible, por lo pronto, determinar si hay diferencia real en sobrevida con buen desenlace neurológico, y este es finalmente el resultado más importante que debe perseguir el manejo de la parada cardíaca. Para terminar, no quiero dejar de mencionar de forma sucinta las herramientas que se han explorado para tratar de predecir el desenlace neurológico en un paciente que retorna a la circulación espontánea. Hay varias herramientas descritas hasta el momento, pero es importante conocer e incorporar las posibles fuentes de error en cada una de ellas. Por ejemplo, fíjense cómo los reflejos pupilar y corneal en el mismo momento del retorno a la circulación espontánea no tienen un buen rendimiento para predecir desenlaces neurológicos. Este rendimiento parece ser mejor cuando se incorpora a las 72 horas del retorno a la circulación espontánea o del recalentamiento. La respuesta motora tiene una tasa de falsos positivos tan alta que en el momento no es recomendable utilizarla como estrategia de pronóstico.
En cambio, el estatus mioclónico, tanto en las primeras 24 horas del retorno a la circulación espontánea como a las 72 horas, tiene un OR alrededor de 21 y especificidades hasta del 100% para predecir un pobre desenlace. Cuando se cuenta con monitoría electroencefalográfica, el estado epiléptico persistente y los fenómenos de estallido-supresión, ambos a las 72 horas, parecen tener también buena especificidad. Finalmente, también se ha hablado sobre el papel de las neuroimágenes. En las primeras 24 horas, la relación sustancia gris-sustancia blanca, evaluada por tomografía, es una de las propuestas prometedoras. Se ha hablado también sobre las secuencias de difusión en resonancia magnética después de las primeras 24 horas y hasta ahora hay indicios de su posible papel predictor. Hay mucho por descubrir y describir, sin embargo, con esta imagen podemos entender que el pronóstico neurológico incorpora múltiples pruebas diagnósticas que se sintetizan en una evaluación multimodal integral y pareciera ser más apropiado evaluarlas al menos 72 horas después del regreso a la normotermia y con la sedación y analgesia tan limitadas como sea posible. En conclusión, la reanimación cardiopulmonar sigue teniendo como eje las compresiones de alta calidad y la desfibrilación temprana. Esto incluye la compresión con profundidad correcta y descompresión completa, una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, cambiar de reanimador cada 2 minutos y perseguir una fracción de compresiones torácicas mayor al 60%. Perseguir metas de capnografía y presión arterial diastólica intraparo hasta ahora sugiere una mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea sin haber encontrado diferencias en sobrevida. A la fecha, el medicamento de uso razonable en reanimación es la adrenalina intravenosa sin que sea una intervención libre de disputa. Hay estrategias en desarrollo como la desfibrilación secuencial doble, la RCP mecánica, los esteroides y algunas que no tocamos como la reanimación en prono, el golpe precordial, las compresiones abdominales interpuestas, la ecografía intraparo y la reanimación con circulación extracorpórea, pero hasta ahora no hay suficientes datos para indicar su uso de forma rutinaria. Finalmente, el pronóstico neurológico es una evaluación multimodal integral y pareciera ser más apropiado al menos 72 horas después del retorno a la circulación espontánea. Muchas gracias por su atención y espero haber transmitido los mensajes esenciales de este universo inmenso que es la reanimación.